Saludos, titulamos este vídeo Esquemas básicos Tierra geocéntrica toroide, TGT-5. Por tanto, es el quinto vídeo dedicado a la serie del cosmos Tierra. En primer lugar, tenemos que hacer constar que hacemos este vídeo en el mes de abril del año 2020 en situación de confinamiento. En relación con esta situación anómala, antinatural, etcétera, etcétera, tenemos que hacer un comentario sobre la comprobación de que algunos grupos o personas que nosotros calificamos como más despiertas, pues en esta situación pues proponen hacer un tipo de enfrentamiento, podemos decir, de enfrentamiento a este tipo de confinamiento. Nosotros recomendamos lo que se puede decir una resistencia pasiva en cierto modo, es decir, que cada persona pues en su interior pues exista un tipo de repulsión, hablando de la repulsión, que no se conforme evidentemente en su interior, porque eso es una fuerza positiva, una fuerza espiritual positiva, aunque exteriormente pues tenga que adaptarse. Y no queremos entrar mucho en esta cuestión porque conocemos que un poder oscuro pues en lo que se llama un tipo de enfrentamiento tiene siempre las de ganar. Entonces es una acción más positiva, consideramos nosotros, pues resistir internamente. Entonces, en relación con este vídeo vamos a exponer varios esquemas. Un esquema básico de la Tierra geocéntrica toroide en su aspecto estático y en su aspecto dinámico. Eso ya lo hicimos en un vídeo anterior, vamos a recordarlo y consideramos que la mente pues está capacitada y es fácil de asimilar. Ahora bien, otro segundo esquema pues sería lo que nosotros titulamos esquema formativo, es decir, cómo se han ido formando esos dos esferoides, cuáles han sido los pasos, y eso es algo más complicado de entender, pero nosotros vamos a la simplicidad máxima. Si alguien llega a conocer lo que nosotros, dijésemos así, este modelo, pues, y puede hacerlo de una manera más simple y más sencilla que la nuestra, pues nosotros se lo agradecemos. Entonces también puede resultar algo presuntuoso considerar como que una mente humana como la nuestra o la de cualquier persona pues puede interpretar pues la creación de la fuente divina siendo una mente limitada, podemos decir. Pues nosotros decimos, eso es a lo que nos han adoctrinado, a que todo el mayor conocimiento tiene que ser muy complejo y muy difícil. Pero nosotros decimos, estamos capacitados y todo ser humano está capacitado y la persona que vayan siguiendo estos vídeos y van cogiendo la esencia, irán comprobando que en realidad es fácil. Nosotros decimos, de modo natural, nosotros somos un reflejo de la fuente y estamos en la situación de máximo, podemos decir, de máximo poder y equilibrio, que una oscuridad, por supuesto, pues nos está totalmente siempre desequilibrando, podemos decir. Entonces, esta mente, que es un reflejo de la mente divina, pues aquí puede componer el puzzle de esta comprensión, de saber cómo funciona esta realidad y de saber cuáles son los movimientos básicos. Nosotros en este vídeo vamos a ver esos movimientos básicos, pero ya decimos que a partir de aquí, pues evidentemente son muchos más pasos de complejización, pero si no se llega a esta captación, pues realmente pues nunca pensamos nosotros que entonces que es a lo que nos han adoctrinado simplemente en lo esencial, pasar rápidamente y después de empezar a complejizar, pues entonces pues no se alcanzará este
este conocimiento que nosotros decimos que es simple y profundo. Entonces, nosotros vamos a ir a estos esquemas. Algunos ya tenemos que recordarlos porque los hemos tratado en otros vídeos. Y entonces, aquí esto es una vista general en que vemos a la izquierda el donut o toroide, una representación del toroide, que ya vemos aquí, ya dijimos que su interior, que sería el interior, pues tiene dos movimientos de dos polos, y eso es lo inicial, los puntos iniciales. ¿Y cómo se han formado pues estos dos polos? Ya nosotros hemos remitido a un vídeo anterior, Secretos Secretorum, que nos dice que se producen simultáneamente y uno a expensas del otro. Como todo en esta realidad, si algo se hace más denso es porque paralelamente algo se está haciendo más sutil. Entonces, aquí a la derecha, esos dos polos, pues los comprobamos que, como ya dijimos, pues tienen dos movimientos de giros opuestos. Un movimiento como las agujas del reloj en sentido dextrógiro y otro, el inverso, pues en sentido levógiro. Entonces, ya podemos pensar en un volumen, movimientos circulares, ¿qué originarán? Pues originarán pues esferoides, piénsenlo, a través de un centro. Ambos. Y entonces, ¿cómo tendrán que realizarse esos? Porque además todo es polar, todo tiene que ser polar. Entonces, si eso se realiza desde un centro, como estamos viendo aquí en un primer paso, pues entonces todos los esferoides, o el primer par de esferoides que nosotros vamos a ver, pues tendrán que tener también ese mismo centro común, porque todo gira alrededor de un centro, y ese centro, pues como ya decimos, pues es el tercer eje y es imperceptible. O también, pues, la fuente original, o las manos, si lo tomamos en sentido electromagnético o de éter, pues decimos que son las manos invisibles de la fuente. Entonces, estos dos movimientos que dan lugar a dos esferoides, pues nosotros hemos visto en el vídeo anterior, pues que se concretan en estos esferoides, que son aquí dos modelos desde una distinta perspectiva. Esto sería un corte de polo a polo, un corte polar, y esto sería un corte por el ecuador, para que comprueben y se vayan, y la mente ya estos primeros esquemas sí creemos que son fácilmente accesibles. Algo más difícil es lo que viene a continuación, pero estos dos esquemas, fijémonos, vamos a imaginar que nosotros salimos de esta dimensión Tierra, es imposible evidentemente, y entonces empezásemos a ver pues este movimiento y estas dos esferoides, un esferoide interno girando en un sentido y otro externo en azul girando en el otro sentido. Como ya decimos, el tercer eje amarillo, no lo veremos, permanecerá invisible. Al igual que ahora mismo tampoco lo vemos. Nosotros vemos, por ejemplo, a lo mejor un árbol, o vemos cualquier cosa y no vemos lo que está entre medio, pero ahí entre medio existe una potencia sutil. Entonces, ¿qué veríamos nosotros viniendo desde el exterior a este esferoide? Que entonces sería, porque aquí vamos a dejar la corteza de color marrón, que siempre de infradimensional la vamos a dejar de lado por ahora. Entonces, ¿qué veríamos? Pues veríamos simplemente pues una bola azul, un esferoide azul rotando en dirección de las agujas en dirección contraria, porque este es el cóncavo, en dirección contraria a las agujas del reloj, en dirección contraria al movimiento del Sol. Y eso sería lo que veríamos, simplemente porque no veríamos el otro esferoide que está en su interior. Entonces, ¿qué haría una persona, o si pudiera siempre pues investigar qué hay dentro? Pues haría entonces este corte, lo cortaría polarmente. Y entonces, ¿qué iría viendo? Pues entonces, como lo ha cortado por la mitad, pues iría viendo que unas veces esta parte azul pues desaparece y aparece la otra parte roja. Iría girando una en un sentido, como ya decimos,
levógiro y la otra iría en sentido destrógiro. Eso sería lo que vería. Si es un movimiento suficientemente lento, pues entonces iría viendo aparecer el azul y después viendo el rojo, evidentemente. Entonces, eso sería lo que percibiría. Entonces, este esquema no es difícil de concebir porque es el primer escalón que nos va a ordenar, o el primer ladrillo, todo el edificio. Fíjense que algo tan sencillo y elemental. Entonces, eso mismo, si hacemos el corte ecuatorial, pues sería esta su visión, evidentemente. Entonces, si prescindimos, vean siempre que estamos poniendo el amarillo, separando tanto ambos esferoides como la corteza y como el centro, porque esto es, dijésemos así, el omnipresente origen o fuente original, o éter si quieren llamarlo. Entonces fíjense que entonces aquí desde este corte, si lo cortásemos, estuviésemos fuera de la Tierra y la cortásemos por su ecuador, entonces veríamos un esferoide girando en sentido levógiro, que sería el suelo que pisamos. El azul sería el suelo que pisamos, y otro más interior, girando en sentido opuesto, en sentido como las agujas del reloj, que aquí viene indicado por flechas. Eso sería lo que veríamos. No veríamos de ninguna manera el amarillo, evidentemente, como ya acabamos de decir. Entonces, este movimiento de doble giro en un sentido y en otro, nosotros resulta que después de que nosotros hemos decodificado esto, pues hemos visto que lo han puesto y lo utilizan, lo hemos visto, ahora no es el momento de traerlo aquí, pero en imágenes lo hemos visto que, por ejemplo, en emisiones de televisión, para pasar de un tema a otro en determinadas televisiones, nosotros hemos visto que han puesto un esquema semejante a este, un círculo girando en un sentido y otro en otro. También lo hemos visto, por ejemplo, en partidos de fútbol, para pasar en la televisión de un partido al otro, pues en el intermedio, ese intermedio que se pone entre uno y otro, pues hemos visto también este mismo esquema que decimos, un giro en un sentido y otro giro en otro. Entonces decimos que cada persona vea que a veces este esquema, pues, que nosotros estamos decodificando, pues no sabemos si consciente o inconscientemente, pues también se utiliza. Entonces, estos son el movimiento, que esto es fácil de asimilar y de percibir. Ahora bien, el siguiente esquema, que es más complicado, sería, bueno, ¿cómo se han originado a partir de esos vórtices que hemos visto en un principio, que son girando en dos polos opuestos en diferente dirección? ¿Cómo se ha llegado a este esquema? Y eso es algo más complicado. Pero nosotros creemos que la persona, pues, estamos capacitados, pues, para llegar a comprenderlo. Entonces, esto no lo hemos visto nosotros en nadie, podemos decir. Entonces, por eso nosotros decimos que estos vídeos, si a la persona le dan comprensión, pues que los bajen, los conserven. Y si acaso algún semejante que sea buscador se lo pueden expresar. Y esto nos va a dar también la explicación de todas las diferentes teorías, la oficial y la plana, por ejemplo. La teoría plana, por ejemplo, pues nos va a dar explicación, pues, de precisamente dónde están sus dificultades, porque ellos a lo mejor, pues, no consideran que es un esferoide. Nosotros decimos, son esferoides, todo tiene que ser esferoides, pero esferoides que dan un plano de equilibrio, que entonces lo vemos todo plano. Entonces, aquí entonces a la izquierda vamos a ver, y nosotros, esto sería lo más sencillo, los movimientos más sencillos que realizan esos vórtices. Como ya hemos visto en la imagen anterior, pues los vórtices, uno va en un sentido girando, aquí lo hemos puesto en sentido plano, y otro en el otro sentido, opuestos. Entonces, en realidad, si se parte de un centro, pues el movimiento circular, pues sería un movimiento de ida y otro de vuelta a ese origen. Sencillamente, básicamente. Por eso nosotros, siguiendo también, para ser coherente con la escala musical que sigue y es algo objetivo y sigue ese mismo modelo, o los días de la creación, que son los mismos 6 días, pues nosotros, en vez de, lo podemos hacer numerándolo, pero lo vamos a hacer, preferimos hacerlo aquí en este caso, mediante las notas musicales. Entonces, un primer movimiento, unos primeros movimientos de la fuente creativa desgajándose de sí mismo, como hemos dicho, que tienen que ser movimientos
opuestos y complementarios. Pues entonces imaginamos que este es el centro, por eso nosotros siempre ponemos una imagen del centro. El centro está por fuera y también está en la parte central. Imagínense que estos son los dos vórtices que hemos visto en la lámina anterior, no, la otra anterior. Entonces, aquí es el giro. Entonces, en el momento que se produce el desgajamiento de sí mismo de la fuente creativa, que es un movimiento de repulsión, como ya decimos, en relación con los imanes, que es la primera pulsación, pues entonces se iniciaría en dos partes, en dos polos, un movimiento de ida. Entonces, de aquí, por ejemplo, en el esferoide cielo, pues iría un movimiento circular, por ejemplo, de ida, que sería el do de la escala, pero al mismo tiempo que se está produciendo este movimiento, paralelamente, simultáneamente, se está produciendo también el do, podemos decir femenino o azul o cóncavo. Este sería el convexo y este sería el cóncavo. Entonces sería do, y ese do, pues ese do sería simultáneamente do, y se irían al el primer punto, do, y después pues seguiría evidentemente do, re, y entonces el re ya sería el camino de vuelta, igual que aquí, do, re, igual que la escala estamos diciendo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, donde ahí saben que, ya lo hemos visto en otros vídeos, que del mi al fa y del si al do, pues existe lo que se llama pues una ruptura, porque eso es la pulsación de la fuente. Entonces esto sería el movimiento inicial de la fuente en sí misma. Sería una pulsación, sería como una dilatación y una concentración en los dos términos, do, re, en los dos sentidos, y después en la vuelta, pues aquí sería el mi, fa en los dos sentidos, y entonces sería una pulsación, pero esto sería en sí misma, esto sería la fuente en sí misma manifestándose un movimiento en sí. Esto no sería una creación. Entonces, ¿qué tiene que realizar la fuente original para realizar una creación? Pues seguir desgajándose de sí misma. Desgajándose de sí misma, pues en la escala de los 6 días de la creación, o de las 7 notas musicales, porque ahora tenemos que contar los dos intervalos de mi, fa y de si, do. Y entonces, este movimiento, ¿qué pasaría? Que entonces tendría que hacer por esto nosotros también le hemos dicho la primera pulsación, que todo es simultáneo, se pulsa y se reúne, se separa y se reúne, de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Entonces, a ese movimiento, pues tiene que pasarse al segundo movimiento que tenemos aquí, para que exista una manifestación exterior. Entonces ese movimiento se sigue dando y se dará en toda la creación, pero es imperceptible, porque es, dijésemos así, la fuente en sí misma. Pero entonces, en la segunda, cuando se llegue, después del primer momento, en el do, re, y aquí en azul o en femenino, do, re, y vuelven aquí al centro, pues entonces aquí se produce la segunda pulsación, de tal manera que entonces vamos a seguir el movimiento del esferoide, el movimiento del esferoide cielo rojo y del esferoide convexo suelo de la Tierra, suelo que pisamos. Entonces vamos a seguir primero el del cielo, pues sería do, re, y aquí viene la pulsación mi, fa. Pero entonces en este mi, fa, pues se produce la segunda pulsación, y entonces continúa, y ven que continúan por aquí en rojo, y después sería del mi, fa, pues sería el sol, la, y otra vez vuelve a la fuente, y entonces en la fuente pues recibe la siguiente pulsación, que sería el si, do. Esta sería la octava completa. Entonces, eso mismo pues realiza pues el esferoide suelo que pisamos. Y entonces en el esferoide suelo que pisamos, el primer impulso sería do, ven, distinto, porque este sería, vean que es todo opuesto, este sería hacia arriba y hacia la derecha, y este sería hacia abajo y hacia la izquierda. Pues entonces simultáneamente lo anterior, pues sería el do femenino sería do, re, y ahora viene do, re, y ahora viene el mi, fa aquí, por eso lo hemos puesto también en azul, para que vean que esa es la pulsación del mi, fa. Entonces do, re, mi, fa recibe el impulso y entonces continúa. Mi, fa, y aquí sería el sol, la, y otra vez después el si, do en azul. Entonces, aquí están los dos movimientos desgajados de un modo primero simultáneo en la primera parte que hemos visto aquí, y aquí está la segunda pulsación, porque esta es manifestación, pero esta ya es manifestación, la primera manifestación de los 6 días de la creación, porque también podemos decirlo en días.
En días sería, por ejemplo, 1, 2 y aquí 3, 4, 5 y otra vez al 6. Y entonces el que está haciendo ese descanso o esos días, pues es el 7. Y después si lo pones en octava es para encerrar lo que es lo que hace la fuente. Entonces, fíjense, quizás tengamos que seguir explicando esto para ver lo coherente que te da toda la explicación básica. Esta es básica, pero a partir de aquí tenemos que seguir dando pasos y tenemos que seguir también, porque aquí todavía no existe ni el Sol, ni la Luna, ni las estrellas, nada de eso, sino aquí existen dos ejes, y esos ejes después, siguiendo con este movimiento dijésemos así, de repetitivo, pues se formaría pues hasta todos los círculos de la flor de la vida. Entonces, imaginémonos para que vean un tanto la coherencia que nosotros estamos, por ejemplo, aquí, en el suelo, mirando y vemos, levantando la vista, ¿qué es lo que veremos? Pues veremos el cielo en rojo. Entonces, y veremos que el cielo rojo pues está realizando un movimiento. Entonces nosotros seguimos toda esta parte mirando en nuestro interior, hacia nuestra derecha en este punto, pues seguiremos viendo a nuestra derecha pues el esferoide Sol, o sea, el esferoide cielo. Ahora, cuando sigamos por aquí en nuestro movimiento, pues seguiremos viendo aquí, evidentemente, y de la misma manera, en movimiento contrario al nuestro, igual que aquí cuando estamos en la Tierra, estamos viendo que viene en sentido opuesto al Sol. Pues seguimos. Y cuando se dé la segunda pulsación y pasemos a la segunda pulsación, pues seguiremos viendo a nuestra derecha y también, contrario a nosotros, todo el cielo. Así, hasta que volvamos otra vez. De tal manera que nosotros, aquí pisando este suelo, que es el que pisamos, pues simplemente lo que veremos será la sucesión de días y noches totalmente coherente. Entonces, esto es, nosotros decimos que todos los esquemas que estamos compartiendo vamos afinando, pero verán que no existe ninguna contradicción en absoluto. Entonces seguiremos en este punto porque esto también nos hará ver después en distintos movimientos, cuando ya lleguemos, por ejemplo, aquí, en esta creación ya concreta, viendo el cielo estrellado, cuando te sitúes, por ejemplo, en el Ecuador y miras a un hemisferio y ves las estrellas girando en un sentido y las ves en el otro hemisferio girando en el otro sentido, pues es totalmente con este punto, con esta disposición, nos da toda la explicación. Entonces terminamos en este punto. Deseamos que la persona se quede con estas imágenes y las medite en un momento. Vean y comprueben que esta primera disposición que hemos visto aquí es asequible de una manera sencilla y fácil. Ahora, también, para ver cómo se ha llegado a este punto, pues realmente es algo más complicado. Evidentemente, pues aquí están los pasos. Aquí están los pasos creativos de pulsaciones en sí mismo, y después estas mismas pulsaciones pues ya van creando pues algo separado, más separado de la fuente, porque esa es la creación. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.